Chivas Guadalajara hoy. En Verde Valle, la semana arrancó lejos de lo normal. Entre reuniones, pasillos calientes y decisiones en silencio, el ambiente cambió de tono demasiado rápido como para ignorarlo. Una alianza inesperada con Telcel, ligada a Carlos Slim, cayó como bomba estructural y cambió por completo la lectura del mercado del Chivas, tanto para el presente como para lo que viene. No es solo patrocinio, es dinero, planeación y un tablero que ya se empezó a mover por dentro. Y además hay una noticia que preocupa. Empezó a circular una imagen de Roberto Alvarado fuera de la transmisión por una posible lesión. Ahorita te muestro la foto que intentaron ocultar y te cuento el trasfondo. Mientras tanto, lejos del ruido principal, otro movimiento empezó a tomar forma. Cruz Medina está cerca de llegar al Tapatío, en una negociación que avanza en silencio y que puede decir mucho más del momento del club de lo que parece a primera vista. Mercado moviéndose, bastidor pesado, una imagen que inquieta y un movimiento joven que puede ser apenas el inicio. Ahora sí, te cuento todo, punto por punto. Amigo rojiblanco, revisa si ya estás suscrito al canal Reportero Rojiblanco Noticias. Aquí hay Chivas por la mañana, por la tarde y por la noche. Ayúdanos a llegar a la meta de 5,000 suscriptores. Gracias de verdad. Seguimos. El arranque del Clausura 2026 no fue uno más en Verde Valle. Desde antes de que rodara la pelota, el ambiente ya decía cosas. No por discursos ni por promesas, sino por la sensación de que este Chivas tenía algo distinto que mostrar desde el primer día. Y cuando empezó el partido, esa intuición no tardó en tomar forma. El equipo salió a jugar sin complejos. Con la pelota, con orden y con una idea clara. Nada de especular por ser jornada 1, nada de esconderse detrás del calendario. Chivas entendió rápido dónde estaba el partido, cómo lastimar y, sobre todo, cómo imponer su ritmo. El primer tiempo fue una declaración de intenciones, circulación limpia, presión bien medida y una lectura madura de los espacios. Ahí apareció el gol, pero más importante que el gol fue el cómo. Armando Hormiga González rompió la red en una jugada que nace desde la paciencia y termina con decisión. Más tarde, Daniel Aguirre confirmó que el dominio no era casualidad. Pachuca intentó reaccionar, pero nunca encontró grietas reales. Chivas ya había puesto el candado mental y táctico. En el complemento el escenario cambió, como suele pasar. Menos espacios, más fricción, menos claridad. Pero lejos de perder el control, el equipo supo administrar la ventaja. No regaló la pelota, no se partió y no permitió que el rival creciera desde el desorden. Fue un segundo tiempo de oficio, de saber competir sin necesidad de brillar. Después del partido, Gabriel Milito fue claro, sin euforia exagerada, sin vender humo. Reconoció el buen primer tiempo, aceptó que el segundo fue más cerrado y dejó una frase que explica mucho. El equipo entendió cómo jugar el partido. Eso, en un debut, pesa más que cualquier estadística. Y mientras en otros frentes el ruido crecía, en Guadalajara la lectura fue distinta. América no pasó del empate sin goles y dejó más dudas que certezas. Pumas mostró poco y se quedó corto. Cruz Azul arrancó con tropiezo y la conversación se fue rápido hacia el banquillo. En medio de ese contexto, Chivas no solo ganó, fue el único de los grandes que empezó sumando de a 3. Eso no define un torneo, pero sí marca un punto de partida, porque debutar ganando, jugando bien y sin sobresaltos, no es menor. Es una señal hacia adentro y hacia afuera. El Clausura apenas empieza, pero Chivas ya dejó claro que no piensa caminarlo a ver qué pasa. Aquí hubo mensaje, hubo forma, y hubo algo más que solo 3 puntos. Con el triunfo aún fresco, una escena fuera de cámara cambió el foco en Verde Valle. Mientras el Akron celebraba el 2-0 y el equipo se retiraba con calma, hubo un detalle que pasó desapercibido para muchos. No lo mostró la transmisión, no apareció en la repetición y no formó parte del análisis inmediato. Pero ahí estuvo. En la banca, ya con el partido terminado, Roberto Alvarado apareció con hielo en la pierna izquierda. Y eso, inevitablemente, encendió miradas. Alvarado había sido titular y cumplió. No fue un partido deslumbrante, pero sí correcto, funcional, dentro del plan. Participó, se movió entre líneas y ayudó a sostener el ritmo del primer tiempo. Su salida llegó pasada la hora de juego, sin gestos de dolor exagerados, sin reclamos ni señales evidentes de lesión. Todo parecía parte del libreto normal de un debut. El tema vino después, ya sin cámaras enfocando, ya con el ruido bajando.
la imagen del vendaje y el hielo empezó a circular. Y cuando eso pasa, el debate se activa solo. Precaución, carga muscular, un golpe. Nadie habló de lesión grave, pero el simple hecho de verlo así cambió la conversación. Desde dentro, el mensaje fue de calma. Alvarado terminó el partido caminando, sin asistencia médica de urgencia y sin gestos alarmantes. La lectura apunta más a una medida preventiva que a una alarma real. Inicio de torneo, ritmo alto y un jugador clave al que no se le puede forzar de más. En ese contexto, el hielo no siempre significa problema, a veces significa cuidado. Además, el movimiento dejó otra señal interesante. Cuando Alvarado salió, Santiago Sandoval tomó su lugar sin que el equipo se descompusiera. No fue un cambio que alterara la estructura, ni que obligara a Milito a improvisar. Eso habla de una competencia interna que existe y de variantes que ya están trabajadas. El punto no es generar preocupación innecesaria, sino entender el momento. Chivas viene de un buen arranque, pero el calendario no espera. El siguiente partido está cerca. El viaje pesa y el margen para riesgos es mínimo. Cuidar a un futbolista importante también es parte de competir. Por ahora no hay parte médico, no hay comunicado y no hay drama. Solo una imagen que no salió en televisión y que recuerda algo básico. El torneo recién empieza y la gestión del plantel será tan importante como el funcionamiento dentro de la cancha. Entre ajustes físicos y lecturas internas, apareció un nombre que empezó a inclinar el análisis. Más allá del marcador y de los goles, el debut dejó otra historia que empezó a tomar fuerza con el paso de las horas. No fue la más ruidosa ni la más celebrada en caliente, pero sí una de las más reveladoras. Porque en un partido donde Chivas funcionó como equipo, hubo un futbolista nuevo que entendió rápido el libreto y se metió en el juego sin pedir permiso. Desde el mediocampo, Brian Gutiérrez mostró algo que no siempre se ve en una primera jornada. Orden con la pelota, lectura para aparecer y personalidad para pedirla cuando el partido todavía estaba abierto. No necesitó imponerse con gestos ni con exceso de contacto. Su impacto fue más fino, más silencioso, y por eso mismo, más evidente para quien sabe mirar. La jugada que termina en el primer gol nace ahí. Gutiérrez detecta el momento, filtra y asiste para que Hormiga González haga el resto. No es solo la asistencia, es la decisión previa. Elegir bien, en el tiempo justo, sin acelerar de más ni dormirse. Ese tipo de acciones son las que explican por qué Milito confió en él desde el arranque. El reconocimiento no tardó en cruzar fronteras internas. Desde fuera del club, una voz pesada del análisis nacional no dudó en subrayarlo. José Ramón Fernández fue directo, calificó a Brian Gutiérrez como una magnífica contratación. Sin rodeos, sin letra chica, un elogio que no se regala y que suele llegar solo cuando el futbolista respalda el discurso en la cancha. Ese comentario no apareció de la nada. Durante el partido, Gutiérrez se mostró inteligente para ocupar espacios, asociarse y no romper la estructura. No jugó para la foto, jugó para que el equipo fluya. Y en un debut, eso pesa más que cualquier intento de lucimiento individual. La directiva tomó nota hace meses cuando decidió ir por él y cerrar la negociación con el Chicago Fire. No fue un movimiento de última hora, ni una apuesta improvisada. Fue una lectura de perfil, de edad, de contexto y de necesidad. Y en su primer examen, el refuerzo respondió: un partido no construye una carrera, pero sí puede marcar una primera impresión fuerte. Brian Gutiérrez no solo encajó, sino que entendió rápido qué pide este Chivas y cómo se juega con esta camiseta. Y cuando el reconocimiento llega tan pronto, desde dentro y desde fuera, no es casualidad. Es señal. Con las buenas sensaciones del debut todavía en el ambiente, el calendario no da respiro. El triunfo ante Pachuca dejó confianza, pero también dejó claro algo: este Chivas no tiene tiempo para recrearse. El torneo avanza rápido y el primer examen fuera de casa aparece casi de inmediato. Cambia el escenario, cambia el clima y cambia el tipo de partido que se va a encontrar el equipo de Milito. Porque jugar de visitante siempre tiene otra lectura. No hay grada a favor empujando cada balón, no hay margen para desconectarse y el rival suele subir un punto la intensidad. Juárez, además, llega con el ánimo arriba.
Viene de ganar. Arrancó sumando y sabe que en su cancha los partidos se juegan con colmillo. Para Chivas, el reto no pasa solo por repetir lo futbolístico. Pasa por sostener la concentración, por manejar los momentos incómodos y por demostrar que lo visto en la jornada 1 no fue una actuación aislada. Milito lo sabe y el plantel también. Este tipo de partidos sirven para medir carácter más que talento. El equipo tendrá que adaptarse a un duelo más directo, con menos espacios y con un rival que buscará llevar el juego a zonas de fricción. Ahí será clave la lectura del mediocampo, la paciencia para no acelerarse y la solidez defensiva para evitar que el partido se rompa. No es una visita sencilla ni un trámite cómodo. Además, el contexto obliga a pensar en la gestión física. Viaje, desgaste y un calendario que empieza a apretar desde muy temprano. Detalles que no se ven en la tabla, pero que terminan influyendo dentro del campo. El partido correspondiente a la jornada 2 se jugará el martes, 13 de enero, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, a las 21:10 horas, tiempo del Centro de México. La transmisión será por Azteca 7 en televisión abierta y por Fox One en señal de paga. Mientras el torneo empieza a tomar ritmo, una salida explicó mejor que nadie el momento del club. Antes incluso de que rodara la pelota en el Clausura, Chivas ya había tomado una decisión silenciosa pero pesada. Teun Wilke no entraba en los planes deportivos y su camino debía continuar lejos de Verde Valle. No fue un corte abrupto ni una salida fría. Fue una de esas despedidas que duelen más por lo que pudieron ser que por lo que realmente fueron. Wilke entendió pronto que los minutos no llegarían. Ni antes ni después de la llegada de Gabriel Milito, el escenario cambió para él. La competencia arriba es fuerte, el margen es corto y el club decidió priorizar a otros perfiles. Por eso apareció la opción de Fortaleza, en Colombia, en una cesión por un año con opción de compra. Continuidad, protagonismo y un nuevo contexto para crecer. Lo que vino después fue lo que realmente tocó a la afición. El mensaje, largo, sincero y cargado de memoria. Wilke habló de su llegada al Tapatío, de ese camino largo que imaginó desde el primer día, de los goles gritados en el Akron y del título en expansión que marcó su mejor etapa. No escribió desde el resentimiento, sino desde el agradecimiento. Reconoció que no tuvo los minutos que quiso en primera, pero también dejó claro que cada oportunidad la vivió al máximo, que cada gol, cada asistencia y cada vez que vistió la camiseta rojiblanca lo hizo con entrega total. Y cerró con algo que no se fuerza, el deseo de que la gente siga llenando el estadio y apoyando a un grupo joven y hambriento. En números, su paso deja contraste. Brilló con el Tapatío, fue campeón y mostró olfato goleador. En el primer equipo, en cambio, nunca terminó de consolidarse. No por falta de ganas, sino por contexto, competencia y decisiones deportivas. Parte natural del fútbol. Su salida no cierra puertas ni quema puentes. Al contrario, encaja con la lógica actual del club. Permitir que los jugadores que no tendrán espacio busquen crecimiento, mientras Chivas ajusta el plantel y mantiene el foco en quienes hoy sostienen el proyecto. A veces, dejar ir también es construir. Mientras el foco del aficionado sigue puesto en la cancha, en Verde Valle se activó otra lectura que no siempre se ve, pero que termina influyendo en todo. No tiene que ver con un once titular ni con una jugada puntual. Tiene que ver con estructura, con margen de maniobra y con la forma en la que Chivas quiere caminar este Clausura sin perder estabilidad. La alianza comercial con Telcel, empresa insignia de Carlos Slim, se interpreta dentro del club como un respaldo estratégico, no como una señal de gasto inmediato. No es dinero para acelerar decisiones ni para forzar movimientos. Es oxígeno para planificar mejor, con menos presión y con más control del escenario. En Verde Valle el mensaje interno es claro. Primero ordenar, después evaluar. El acuerdo fortalece la posición institucional del club en un momento clave, especialmente pensando en el Mundial 2026 y en la responsabilidad que implica tener al Estadio Akron como sede. Infraestructura, adecuaciones y estándares internacionales forman parte del mismo paquete. Y todo eso requiere estabilidad, no improvisación. En lo deportivo, este contexto cambia matices, pero no direcciones. Gabriel Milito no ha modificado su discurso. Confía en la base del plantel,
Entiende que el funcionamiento está en construcción y sabe que cualquier movimiento debe sumar sin romper lo que ya empieza a cuajar. El respaldo económico no altera esa lógica, la protege. Por eso el foco inmediato no está en anunciar llegadas, sino en reordenar internamente. La directiva, con Javier Mier al frente, sigue trabajando en el acomodo de piezas que hoy pesan más de lo que aportan desde el balance general. No es una limpieza forzada ni una señal de ruptura. Es un ajuste natural en un club que busca competir sin comprometer su margen futuro. Este punto es clave. El nuevo escenario financiero no cierra el mercado, pero tampoco lo empuja. Le quita urgencia, le quita ruido. Permite observar con más calma qué posiciones pueden potenciarse, qué perfiles encajan y en qué momento conviene mover una ficha. El mercado sigue abierto, pero ahora se trabaja desde la elección, no desde la necesidad. Así, el respaldo comercial no se traduce en promesas vacías ni en anuncios precipitados. Se traduce en control, en la posibilidad de esperar, comparar y decidir mejor. Y en un torneo largo, esa calma suele valer más que cualquier movimiento apresurado. En Chivas, el dinero no llegó para cambiar el rumbo, llegó para sostenerlo, y para que cada decisión futura se tome con la cabeza fría. En Verde Valle empezó a sentirse algo distinto en los últimos días. No es un anuncio oficial, no es una filtración directa y tampoco es una frase lanzada al aire. Es esa sensación incómoda, pero inevitable, de que Chivas no piensa quedarse quieto en este mercado, aunque el discurso público siga siendo de calma y control. Porque una cosa es decir que el plantel está competitivo, y otra muy distinta es cerrar la puerta por completo. Y hoy, esa puerta no está cerrada. Desde dentro, la lectura apunta a que el club está observando con lupa perfiles muy específicos. No se buscan nombres ruidosos ni fichajes que obliguen a reacomodar todo el vestidor. Se buscan jugadores que puedan llegar a competir, sumar intensidad y adaptarse rápido, sin romper la estructura que Milito empezó a construir en este arranque de torneo. Ahí es donde empiezan a circular ciertos nombres como referencia del tipo de futbolista que sí tendría sentido si el mercado se termina moviendo. Uno de ellos es Alejandro Gómez, mediocampista del Club Tijuana. No como fichaje cerrado ni como negociación avanzada, pero sí como un ejemplo claro del radar que hoy se está activando. ¿Por qué ese perfil empieza a generar conversación? Por lo que representa en cancha. Recorrido, intensidad, capacidad para sostener duelos y un estilo que encaja más con el trabajo silencioso que con el lucimiento. No es un nombre que incendie redes de inmediato, pero sí uno que empieza a hacer ruido cuando se analiza el contexto. Y ese contexto importa. Chivas arrancó bien el torneo, pero el semestre es largo. El desgaste llega, las rotaciones se vuelven necesarias y las decisiones que hoy parecen opcionales mañana pueden volverse estratégicas. Por eso el club observa, compara y mide tiempos. No hay prisa, pero tampoco pasividad. El punto clave es este. El mercado sigue vivo. No está acelerado, pero tampoco congelado. Todo dependerá de cómo evolucionen las salidas, de cómo responda el equipo en las próximas jornadas y de si el cuerpo técnico considera que vale la pena dar ese paso extra. Y ahí es donde la conversación se enciende entre la afición. ¿Chivas debería ir por un refuerzo más si el perfil es el correcto? ¿O este equipo tiene que probarse primero sin tocar nada? Porque cuando ciertos nombres empiezan a aparecer en el radar, casi nunca es casualidad. Y hoy, en Guadalajara, la sensación es clara. Algo se está evaluando, aunque todavía nadie lo diga en voz alta. En Verde Valle hay decisiones que no se toman para mañana, sino para cuando el torneo empiece a apretar de verdad. Y cuando Chivas activa ciertos frentes del mercado, normalmente no lo hace por casualidad. Por eso, el nombre de Cruz Medina empezó a llamar la atención no solo por quién es, sino por lo que representa dentro del momento actual del club. La directiva avanzó en las últimas horas en una negociación que apunta al mediano plazo. Cruz Medina, futbolista joven del San Jose Earthquakes, aparece como una incorporación pensada primero para el tapatío, bajo una fórmula que el club ha aprendido a manejar, préstamo con opción de compra, sin presión, sin urgencia y con tiempo real para evaluar. Pero aquí viene lo interesante. Este tipo de movimientos casi nunca llegan solos. Cuando Chivas decide reforzar la base en pleno arranque de torneo,
Normalmente es porque está leyendo escenarios futuros. Escenarios de desgaste, de posibles salidas, de ajustes de nómina o incluso de cambios de rol dentro del plantel principal. No es una reacción, es prevención. Cruz Medina no llega a competir mañana por un lugar en primera ni a tapar una carencia puntual. Llega para entrar en el ecosistema del club, adaptarse al fútbol mexicano y empezar a recorrer un camino que otros ya siguieron. Y eso deja una sensación clara. El mercado está activo, aunque no se esté moviendo de la forma más evidente para la tribuna. Además, el contexto deportivo acompaña esta lectura. Chivas arrancó bien. Milito administra tiempos y el equipo todavía no mostró fisuras graves. Eso le permite al club moverse sin ansiedad, preparando piezas antes de necesitarlas. Y cuando un club puede anticiparse, normalmente termina tomando mejores decisiones. La llegada de Cruz Medina refuerza esa idea. No cierra el mercado, no lo acelera, pero lo mantiene vivo. Es una ficha que se coloca con calma, sabiendo que el semestre es largo y que las decisiones importantes rara vez se toman en enero, sino cuando el calendario empieza a pasar factura. Y aquí es donde se abre el debate que empieza a encender a la afición. ¿Este movimiento es solo una apuesta de formación, o el primer paso antes de algo más? ¿Chivas está preparando el terreno para sumar un refuerzo al primer equipo más adelante? ¿O esta base alcanza si el equipo sigue respondiendo? Porque cuando el club empieza a moverse por abajo, muchas veces es porque algo se está cocinando arriba. Nada confirmado, nada cerrado, pero tampoco nada descartado. El mercado sigue abierto, las piezas siguen en movimiento. Y en Verde Valle, la sensación es clara. Esto todavía no está completo. Ahora la pregunta es para la gente. ¿Te convence este tipo de movimientos preventivos? ¿O crees que Chivas debería ir ya por algo más fuerte? El debate está servido, y el mercado, lejos de apagarse, sigue respirando. Mientras el foco suele irse al varonil, en el Akron hay otro equipo que viene construyendo algo serio desde el orden. El arranque de Chivas Femenil en este Clausura 2026 no fue casualidad ni golpe de suerte. El equipo mostró desde las primeras jornadas una idea clara, una base sólida y, sobre todo, una convicción que se nota en detalles que no siempre aparecen en el marcador. Un triunfo, un empate y una sensación que se repite. Este grupo sabe competir. Después del duelo frente a Cruz Azul, el rebaño vuelve a casa con un objetivo claro. No solo sumar puntos, sino sostener una identidad que empieza por atrás. El trabajo defensivo ha sido una de las grandes señales en este inicio de torneo. Orden, concentración y una lectura colectiva que permitió mantener el arco en cero. En un campeonato largo, eso no es menor. Antonio Contreras encontró equilibrio. Un equipo que no se parte, que entiende cuándo acelerar y cuándo cerrar filas. Y desde esa base aparece el potencial ofensivo. Jugadoras como Alicia Licha Cervantes, Carolina Jaramillo, Jazmín Casares y Viridiana Salazar le dan a Chivas variantes, jerarquía y peso en el último tercio. No siempre necesitan dominar para lastimar, y eso también habla de madurez. El rival llega con otro contexto. Santos Laguna sigue en proceso de construcción, buscando dar el salto y convertirse en una sorpresa del torneo. Eso lo vuelve un partido incómodo, de esos que exigen atención total. No hay margen para relajarse cuando enfrente hay un equipo que quiere crecer y aprovechar cualquier descuido. Para Chivas Femenil, el reto pasa por reafirmar lo que viene mostrando. Mantener el orden, imponer condiciones en casa y confirmar que este buen inicio no es solo una racha, sino el reflejo de un trabajo bien hecho. El Akron vuelve a ser escenario, y ahí el equipo suele responder. El partido de la jornada 3 del Clausura 2026 se jugará el domingo, 18 de enero, en el Estadio Akron, a las 11 horas, tiempo del centro de México. La transmisión será por Amazon Prime y Fox en Tubi. Mientras unos se consolidan, otros recuerdan lo cruel que puede ser el camino. Chivas presume cantera, y con razón, pero la otra cara de esa apuesta constante por fuerzas básicas también existe, aunque incomode. No todas las joyas terminan brillando en primera, y algunas historias sirven más como advertencia que como orgullo. La de Sebastián Chevy Martínez es una de ellas. Hubo un tiempo en el que su nombre no solo sonaba en Verde Valle, sonaba fuera de México,
En 2018, cuando todavía era juvenil, The Guardian lo colocó entre las 60 promesas sub-17 más importantes del mundo. En esa lista aparecían futbolistas destinados a grandes escenarios, y junto a ellos estaba un canterano de Chivas al que muchos veían con un futuro enorme, incluso comparable al de Javier Chicharito Hernández. El proceso parecía encaminado. Formación completa en fuerzas básicas, protagonismo en categorías inferiores y, finalmente, el debut soñado con el primer equipo. Ocurrió el 2 de agosto de 2020, en un partido ante Santos Laguna, bajo la dirección de Luis Fernando Tena. Para cualquier canterano, ese día marca un antes y un después. El problema fue lo que vino después. Los minutos no llegaron. Las oportunidades se diluyeron. Entre decisiones técnicas, competencia interna y falta de continuidad, el Chevy nunca logró afianzarse. Su paso por primera se cerró rápido. 4 partidos, 89 minutos y ningún gol. Demasiado poco para alguien de quien se esperaba tanto. De ahí, el camino empezó a torcerse. Salida al tapatío, luego la marcha definitiva del club y la búsqueda de estabilidad lejos del reflector. Desde el Apertura 2024, Martínez pasó a la Liga Premier, intentando mantenerse activo y no desaparecer del mapa. Primero en el Racing de Veracruz, ahora con un nuevo destino. A partir del Clausura 2026, Sebastián Martínez jugará con los Alacranes de Durango, otro intento por sostener una carrera que, con apenas 24 años, ya carga con la etiqueta de lo que pudo ser y no fue. No es un retiro, pero sí una realidad dura para alguien que hace no tanto aparecía en listas internacionales de élite. Su historia no es única, pero sí representativa. Chivas abre puertas como pocos clubes en México, pero el salto de promesa a realidad no está garantizado. El talento necesita contexto, continuidad y decisiones correctas en el momento justo. Cuando eso no se alinea, el fútbol no perdona. Hoy, el Chevy sigue jugando, sigue buscando, sigue intentando escribir un capítulo distinto al que muchos imaginaron. Y su recorrido deja una pregunta incómoda flotando entre la afición rojiblanca. ¿Cuántas promesas más se quedan en el camino antes de llegar de verdad?